Gracias a la organización del Congreso también por invitarme a darles esta charla que se titula Ingeniería para la resiliencia ante inundaciones. Inundaciones que probablemente a todos les hayan afectado de alguna manera. Recordamos hace cerca de 2 años atrás unas escenas bien dramáticas que ocurrieron en Licantén. O probablemente también a muchos de ustedes ya les ha sonado más de alguna vez la alerta de Senapred en el celular. A mí al menos me han despertado un par de veces por inundaciones en el río Andalién cerca de Concepción. Y la verdad es que las inundaciones han ocurrido desde siempre. Ahí tenemos una ilustración del diluvio universal hecha por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde vemos personas, ¿cierto?, tratando de escapar del agua de esta inundación, adultos cargando niños pequeños, tratando de rescatar también sus bienes. Y esto ha ocurrido desde la antigüedad, porque ya incluso las primeras civilizaciones escogieron las orillas de los ríos para establecer las ciudades, para aprovechar básicamente los múltiples beneficios que ofrece un río, desde el agua potable o agua para el consumo humano y animal, para establecer vías comerciales a través de la navegación, para el riego. Los egipcios, ¿cierto?, fueron maestros en manejar las crecidas del Nilo para el riego, aprovechar la hidroelectricidad, también muchos materiales que arrastra las mismas aguas del río, como grava y arena para la construcción, para recreación. También nosotros hoy día reconocemos un valor de los ríos para la conservación del paisaje incluso, ¿ya? Ahora, naturalmente, los ríos se desbordan. Durante las crecidas inundan la planicie al fondo del valle, y esto es un proceso que tiene muchas funciones ecológicas, es muy importante para el ecosistema, se recarga el acuífero, hay árboles que toman agua gracias a que esta inundación ocurre, hay especies del río que van hacia el ecosistema terrestre para poner sus huevos, por ejemplo. Cuando la crecida retrocede, arrastra muchos nutrientes y entonces las aguas del río son más ricas en alimento para las distintas especies que allí viven. Y por lo tanto, desde siempre entonces, la humanidad ha tenido que lidiar con este problema que son las inundaciones. Si yo les pregunto dónde prefieren tener su casa, en la condición de arriba, en que cuando el agua, la línea azul, crece y ocupa la planicie de inundación, las casas quedan bajo el agua, o en la situación de abajo, donde hemos puesto algunas barreras para contener esta crecida y dejar que el agua, cuando sube, se mantenga dentro del cauce. Lo lógico es que todos respondan la situación de abajo, y la verdad es que así ha sido también. Entonces, las comunidades ribereñas se han esforzado por construir este tipo de barreras artificiales, diques, para contener las crecidas. Y así los ingenieros también fueron llamados desde sus orígenes a construir diques. Hoy día tenemos muchos ríos intervenidos con estas estructuras, como se ve en la fotografía en la orilla, que enaltan, ¿cierto?, el nivel del terreno, de manera que el agua, cuando crezca el río, no se desborde y no afecte a las instalaciones que podamos tener, también a las personas que puedan estar expuestas a esta amenaza. Y así la situación a nivel global hoy día se ilustra en este mapa, ¿ya?, donde vemos en color rojo todos los ríos que están intervenidos, ¿ya? No solamente con los diques, también estas estructuras van muchas veces asociadas a embalses reguladores de crecida, ¿ya? Embalses que están hechos para contener una parte del volumen de las aguas del río, de manera que entonces no crezca tan repentinamente y no se desborde. Ríos regulados son una buena parte de todos los del planeta. En azul oscuro están los ríos que todavía tienen régimen natural, estos que se desbordarían cada entre 2 y 5 años. Vemos que Chile está en un color celeste, celeste oscuro, ¿ya? De manera que todavía tenemos acá una buena posibilidad de conservar ríos con régimen natural. Ahora, los diques se han diseñado históricamente para contener la máxima crecida
histórica. Y esto fue así hasta aproximadamente unos 100 años atrás, en que se usaba hacer marcas de agua, ¿ya?, para indicar hasta dónde alcanzaban las crecidas en un determinado lugar. En la fotografía de la izquierda vemos marcas de agua del siglo XVII en las orillas del Rin en Alemania, y así por básicamente toda Europa, la Ruta de la Seda, incluso en China, como vemos en la fotografía de la derecha, hay registros de estas marcas de agua. Esta fotografía está tomada en el centro de visitantes de la represa Tres Gargantas y hay marcas que datan del siglo XIII. Con el tiempo, por supuesto, ya no fueron marcas de agua, sino que estaciones hidrometeorológicas las que registraban el caudal y la profundidad de los ríos y las crecidas. Esto se fue automatizando y fue generando muchos datos, fue generando una estadística. Y entonces, más o menos a mediados del siglo pasado, 1950, en ingeniería adoptamos un enfoque probabilístico, aprovechando esta estadística, y dejamos de diseñar la infraestructura para una situación histórica como la máxima crecida que se había registrado. Y pasamos a un enfoque de diseño basado en la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Lo típico hoy día es hablar de una crecida de diseño como una crecida centenaria. Muchas veces cuando hay inundaciones se habla también del periodo de retorno, la cantidad de años que en promedio transcurre entre un evento de una determinada magnitud y otra, ¿ya? Entonces aceptamos que la infraestructura se diseñe para resistir unas crecidas que más o menos ocurren en promedio una vez cada 100 años. Esa es la crecida, ese es el tamaño de la crecida para el cual diseñamos hoy. En términos más amplios, el concepto de riesgo lo entendemos como una combinación, un producto entre la amenaza, en este caso las inundaciones, la exposición, que tiene que ver con la cantidad de personas y la distancia a la que están del cuerpo fluvial, del agua, del río, y la vulnerabilidad, que tiene que ver con cuántos daños podrían sufrir ante una misma amenaza. Como veíamos en el ejemplo de la pintura, los niños pequeños vamos a entender que son más vulnerables, por ejemplo, que los adultos. Y la ingeniería tiene bastante capacidades desarrolladas para estimar las amenazas, ¿ya? Hay unas ecuaciones fantásticas que permiten calcular con alta precisión el movimiento del agua. Podemos calcular hoy día con supercomputadoras, con información satelital para representar bien la topografía del territorio, también información que se obtiene a partir de la aplicación de drones para llegar a lugares remotos. Podemos representar muy bien el movimiento del agua, podemos calcular en cada punto en el fondo del territorio cuál es la profundidad y cuál es la velocidad que va a alcanzar una determinada inundación. Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo del riesgo, la amenaza diría yo que es algo que hoy día técnicamente podemos hacer bastante bien. Sin embargo, la vulnerabilidad nos hemos dado cuenta que nos representa mucho más dificultades, porque tiene que ver con el comportamiento humano. Y eso es algo que los ingenieros, en su tradición al menos, no han considerado, nos cuesta bastante considerarlo porque no tenemos mucha formación en eso. Si volvemos al ejemplo de nuestra situación donde preferíamos el dique para reducir el riesgo de las casas que están en la planicie de inundación, nos damos cuenta que tenemos un problema, porque al poco tiempo de haberse construido este dique, muchas otras personas que no estaban viviendo en la planicie de inundación adquieren la sensación de que este es un lugar seguro, ¿ya? Y por lo tanto el dique actúa atrayendo a más personas a un área que está expuesta a la amenaza. Por lo tanto, todo el esfuerzo, toda la inversión para construir el dique con el fin de reducir el riesgo termina por aumentarlo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos en consideración adecuadamente el comportamiento de las personas frente a esta infraestructura en una escala de tiempo un poco más larga que simplemente aquel momento en el que pensamos en instalar el dique porque teníamos una emergencia, ¿ya?
Así hay muchos ejemplos. Acá tenemos dos imágenes bien contrastantes, pero relacionadas. A la izquierda es una imagen aérea de la ciudad de Chaitén. Chaitén, no sé si recordarán, el año 2008 sufrió por la erupción del volcán Chaitén, que está a pocos kilómetros del pueblo. Y fue una erupción lárica que depositó mucha ceniza sobre toda la cuenca. Esto ocurrió en mayo del 2008 y a los pocos días de la erupción tuvimos también una gran crecida justo en la zona por grandes precipitaciones. En la parte inferior de la fotografía se ve el río Blanco, de hecho lleno de ceniza, muy blanco, y fue tanta la ceniza que transportó después de la erupción durante esa crecida que se embancó completamente la desembocadura y se produjo un proceso que técnicamente se denomina abulsión, en que el río busca un cauce diferente para salir al mar, ¿ya? Y cambió completamente su cauce y escogió la mitad de la ciudad y partió el pueblo en dos, no respetó calles, no respetó casas, cayeron hasta semáforos al agua y abrió una nueva desembocadura. Se evacuaron 8.000 personas, hubo prohibición de habitar Chaitén. Al poco tiempo, los pobladores empezaron a retornar a sus casas pese a la prohibición. Hoy día Chaitén está rehabilitado, ¿ya? En el caso de la derecha, tenemos las presas para contener aluviones en las quebradas alrededor de Antofagasta. Ocurrieron aluviones muy catastróficos en la década de los 90, pero han pasado varias décadas desde que se construyeron estos aluviones sin que se repita algo así. Y vemos que hay personas que están viviendo hoy día dentro de las presas, en el lugar que los ingenieros estimaron que es más probable que pase el aluvión por ahí, ¿ya? Entonces, es difícil capturar este tipo de comportamientos dentro de nuestras ecuaciones de ingeniería para diseñar infraestructura que funcione cuando se requiere. La lógica de estar conscientes del riesgo nos va a llevar a una mayor preocupación y estar preocupados nos va a llevar a prepararnos mejor, no siempre se cumple, ¿ya? Vemos personas que se preparan sin tener mucha idea por qué. Porque el vecino hizo algo y yo le copié, ¿ya? O personas que no se preparan, pese a estar muy preocupadas porque sufren el problema frecuentemente, porque opinan que el Estado tiene que hacerse cargo y ellos no van a emprender acciones en su casa, ¿ya? Son diferentes ejemplos de situaciones que vivimos y con las que tenemos que empezar a trabajar. En una primera aproximación, hemos estado estudiando distintas localidades de Chile y estamos adoptando un enfoque bastante simplificado para empezar a esquematizar estos comportamientos humanos frente a inundaciones. En el eje horizontal de las X tenemos el nivel de preparación en este gráfico. En el eje vertical tenemos la recurrencia de las inundaciones. ¿Cuántos años pasan entre una inundación y otra, ¿ya? La línea horizontal punteada está en los 7 años, ¿ya? Está más o menos estudiado y demostrado en distintos lugares que después de 7 a 10 años las personas olvidan todos los efectos de un desastre. Después del terremoto del 2010, muchas personas almacenaban agua, incluso algunos andaban con una mochilita, con un kit de emergencia. Hoy día eso ya no es así. La ventana de tiempo en la que esta memoria está todavía activa es más o menos 7 años. Entonces entendemos que si pasan más de 7 años estamos sobre esa línea punteada y entonces tenemos inundaciones que son poco frecuentes. Más por debajo de esa línea punteada van a ser inundaciones más frecuentes, muy frecuentes. Y tenemos el caso, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, en el punto azul. Los puntos más pequeños son los distintos barrios de San Pedro de Atacama. Hay una gran dispersión, diferencias en el nivel de preparación en los distintos barrios, pero tenemos inundaciones que por efectos del invierno boliviano se producen frecuentemente, ¿ya? Cada 2 a 3 años más o menos, en San Pedro de Atacama hay una inundación. Y algo similar ocurre en Arauco, solo que allá el nivel de preparación es más alto. En Arauco se observa que muchas de las personas que viven cerca del río han vivido por generaciones allí y hay una especie de conocimiento local, un aprendizaje que se ha ido traspasando y están más adaptados, ¿ya? Entonces, este esquema nos permite diferenciar 4 regiones de comportamiento bien claras. Una es la de más arriba, donde no tengo ningún ejemplo, pero Maule podría ser uno,
donde hay un efecto olvido, ¿ya? Esto que les ilustraba yo en las quebradas de Antofagasta. Las personas se olvidan de la amenaza y entonces, en vez de estar preparados o preocupados, simplemente actúan como si allí no pasara nada. Los de San Pedro de Atacama tienen un comportamiento que se denomina status quo, mantienen la condición en la que están pese a estar frecuentemente expuestos a esta amenaza. Las personas de Arauco o de Hualqui aprenden, ¿ya? Se adaptan, se recuperan y se adaptan, emprenden algunas acciones para mejorar. En San Fernando son proactivos, no se inundan cada muchos años, sin embargo, tienen algunas medidas de preparación instaladas, probablemente porque tienen una mejor información. En el caso de países en Europa, es común también que las personas tomen seguros. Acá, para un crédito hipotecario, le piden a usted seguro contra incendio y sismo, pero no contra inundaciones, ¿ya? Podría ser una medida de un proactivo. Entonces, teniendo categorizados estos comportamientos frente a inundaciones, que es lo que hemos estado estudiando con mayor detalle, la intención es ir a lo que se viene, creo yo, en ingeniería, que son los gemelos digitales, ¿ya? Teniendo más claro el tipo de comportamiento en los distintos barrios, nosotros podemos incorporar esto en nuestras simulaciones. Y ya no solo tener bien representada la amenaza, sino que, como vemos acá, para un pequeño recuadro de los últimos 20 kilómetros del río Carampangue, también a lo largo del tiempo, en la medida que pasan los años, podemos incluir aspectos como el crecimiento poblacional. Los puntitos son hogares, ¿ya? Y ustedes ven que en la medida que pasan los años se van agregando hogares a este lugar. Y podemos entonces evaluar, ¿ya? Si las medidas de preparación son efectivas o no, si se van inundando o no. Podemos simular también otras medidas de infraestructura como construir un dique y empezar a evaluar y comparar alternativas para tener mejores resultados respecto de los daños que se van sufriendo. En conclusión, más ciencias sociales en ingeniería nos permite construir comunidades más resilientes. Muchas gracias.